Hola amigos, nuevamente en el programa JM Sport TV continuamos con la gran entrevista internacional con el Sensei Jean-Pierre, con el Sensei Jean-Marc. Vamos a seguir con las preguntas sobre el entorno del Sensei Jean-Pierre. Yo quisiera que el Sensei Jean-Pierre nos comente ahora qué es lo que opina sobre la WKF actualmente y cuál es su concepto en general sobre el karate tradicional en Sudamérica. Alors, il aimerait que tu expliques un petit peu qu'est-ce que c'est maintenant, quelle est ton opinion de la WKF, du karaté un peu sportif et du karaté aussi que tu as vu en Sud-Amérique et de ce que tu penses du karaté en général. Bon, déjà, en France, la Fédération française, il y a plus de 250 000 licenciés. Hay más de 250.000 licenciados. C'est énorme. Muy buena cantidad. Es una buena cantidad, sí. Donc il y a le karaté en général, le karaté-do en général. Que es un solo grupo. Voilà. Et il y a des compétiteurs. Hay unos que hacen competición deportiva. Il y a des compétitions plus traditionnelles. Hay también competiciones más tradicionales. Avec kata et combat, les deux. Con kata y kumite. Il y a plein de choses sur le karaté. Et chacun, après ça, chaque pratiquant prend son option. Que cada practicante de karate le va a ir en la dirección que le guste más, pero se suponga que es lo mismo aquí también. Pour moi, si vous préférez, il y a un karaté-do. Para él es solo un karate y después. Mais ça, c'est partout dans le monde. Eso para todo el mundo lo mismo. Y après, chacun choisit sa voie. Cada individuo va a elegir su camino en función de lo que le guste más, también en función de su edad, de sus motivaciones. Alors maintenant, moi, on va dire que je suis un karatéka traditionnel. Ahora se dice que eres un karatéka tradicional. Mais je suis un champion avant. Pero antes era un competidor. Entonces hay una evolución que es interesante saber porque sigue siempre el karate. Claro, claro. Et pour parler des Jeux Olympiques, parce qu'en 2020, y en 2020 es un deporte olímpico. Olympique, le karaté est olympique en 2020 au Japon. Y va a ser en Japón. Je pense que tous les pays étrangers qui vont aller au Japon, va falloir qu'ils s'entraînent, parce que là-bas, il va falloir gagner. Dice que a todos los extranjeros que van a ir a competir a Japón en la división de karate para los olímpicos, que se entrenen fuerte, porque allá no... Sí, hay competencia muy dura. Sí. Déjà là, ils sont très bons déjà. Porque ahora ya son buenos. Y por el orgullo que va a ser el país organizador, no van a dejar nada. Va falloir s'entraîner fort, très fort. Que se van a tener que entrenar muy fuerte. Ese sí o sí, todos los países que van a participar de todas maneras tienen que tener una formación, un entrenamiento óptimo, ¿no? para poder llegar. Je dis que tous les pays, de toute façon, qui vont à ce niveau-là, c'est maximum haut niveau. Oui, au niveau, oui, mais eux, ils vont être au super niveau. Je sais que los japoneses van a ser al... Connaissant la mentalité, le mental japonais. La calidad japonesa y la cultura y el nivel, saben que van a ser presentes. Je suis resté au Japon 6 mois à m'entraîner, je connais. Quedó 6 meses a Japón para entrenarse, entonces conoce bien. A entrenar muy fuerte entonces. Sí, pero siempre se... Yes, ouais. Après, tout le monde en combat, tout le monde a sa chance. Después, como combatante, todo el mundo puede ganar. No tiene que ser japonés. Combat ou kata, mais tout le monde a sa chance. Mais je pense que ça va être dur. Va falloir être très fort. Difícil de ganar mucho japonés. Mais pour revenir sur l'histoire de l'olympisme. Pero para volver a la historia de los olímpicos. Moi, je suis pour, bien sûr. Él está je suis pour. Para apoyar a eso. Et je suis karatéka traditionnel. Igual que ahora lo dicen que es de tradicional karate. Je suis pour parce que pour les jeunes, c'est important aussi. Es importante de hacer competición deportiva. Puis pour que tout le monde entende un peu parler du karaté. Y para también que todo el mundo vea más el karate como es. Il est vrai que la compétition c'est une petite partie, une forme du karaté. La competición es una parte chiquita del karate. Está bien que se ha presentado más presente en los medios.
Parce que tout le monde parle du karaté traditionnel. Pero todo el mundo habla de karate tradicional. Le karaté traditionnel, c'est pas le karaté traditionnel, c'est le karaté do. El karate no es solo tradicional, el karate do que tiene multitud de opciones. Le do, c'est la voie. Do que es el camino. C'est la voie. Et le karaté, c'est le combat à main libre dans une direction. Es con combate a mano libre. Esa información es muy importante para nosotros porque a veces sucede la controversia, ¿no? La controversia del karate tradicional, el karate moderno, el karate deportivo, ¿no? Siempre yo escucho y tratamos de dar a conocer por intermedio del programa que el karate es uno solo, ¿no? Y siempre lo escuchamos de los senseis antiguos, ¿no? Aquí en el Perú nosotros tratamos siempre de encaminar eso, ¿no? Ahora estamos en Nuevos Aires para que el karate tradicional, el karate se pueda unir con el karate deportivo, ¿no? El karate do es uno solo, ¿no? Y nosotros por el medio del programa vamos a transmitir eso. Muy bien. Ils disent que ce que tu as dit, c'est bien parce que c'est ce que disent beaucoup d'anciens, qu'il n'y a qu'un seul karaté, bien qu'il y en ait plusieurs qui choisissent des voies. Il y a beaucoup de controverses avec des gens qui veulent diviser, mais à la fin, ça reste que le karaté. Mais le socle, c'est le karaté do. On peut raconter ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, c'est le karaté do. Voilà. Et después, traditionnel, karaté moderne, ok, ça c'est les gens, c'est ceux qui font cette direction de travail qui disent ça. Si uno se pone más en una dirección específica va a hablar más de ese tema y entonces crea una cierta división, pero al final sigue siendo karate. Moi je dis pas ça, je dis jamais ça. Él acepta todo porque es parte del karate, igual que sea una parte mínima o una parte más importante, sigue siendo parte del karate. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Dominique Valera, uno de sus mejores amigos, qui était champion en même temps que moi, qui est très connu. Que se llama Dominique Valera. Maintenant il fait du karaté contact. Ahora hace karate contacto. Mais karaté, contact, karaté first. Pero sigue karate, porque claro. El contacto, las reglas de combate son distintos, pero sigue karate. Et on est amis tous les deux. Son muy amigos, comme frères, comme des frères, et como hermanos, igual que trabajan de manera distinta. Différents, mais on fait des stages ensemble et tout ça. Y hacen seminarios juntos, todo eso, y hay mucha gente. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qué bueno, esa información es muy buena para nosotros poder tenerla de la mano. Justo nos comentaba el sensei Jimmy Wong, el sensei Enrique Sano, que el sensei Jean-Pierre lo vamos a tener nuevamente el próximo año aquí en Perú. Nosotros desde aquí del programa hacemos nuevamente extensiva la invitación para este gran seminario, para las pocas personas que se perdieron este gran seminario, que puedan asistir el año siguiente, ¿no? Ils disent que, donc il a entendu que Jimmy Wong, Kesano, Sensei, tout ça, ils sont en train d'organiser pour l'année suivante, que tu vas revenir. Donc, est-ce que tu veux parler de ça? Oui, je voudrais dire deux mots. Déjà je voudrais les remercier. Bueno, primero le quería decir un grande gracias a ellos para haber organizado ese seminario. De m'avoir fait confiance pour ce stage. Tener confianza en él para ese seminario, porque ça m'a permis de découvrir le Pérou un petit peu. Porque gracias a ellos descubrió a Perú. Et découvrir des karatékas. Y descubrir a otros karatekas también. Des karatékas qui travaillent sérieusement. Que se entrenaban seriamente. Les professeurs. Profesores. Les petits, les jeunes. Alumnos más. Todos. Très très sérieux. Il y en a qui sont assis là, qui étaient là au stage, qui étaient au stage. Donc moi je peux que les remercier parce que vraiment j'étais très touché. Sería contento de volver el año próximo. Entonces, lo que nos dieron, et j'espère qu'ils me feront confiance encore pour l'année prochaine et je reviendrai avec plaisir. Que puede venir de nuevo con mucho placer porque le gustó muchísimo y le agradezca que tenga confianza en él y si está invitado de nuevo vuelve el año próximo seguro. Qué bien, eso nos parece muy importante. Nosotros como empresa
JM Sport TV. En esta ocasión vamos a cubrir también ese evento, vamos a estar ahí al tanto de las novedades, de las inquietudes también de los participantes. Nosotros hemos podido ver ahora el seminario que se ha realizado con el Sensei Jean-Pierre. Hemos visto una muy buena enseñanza, nos ha dejado un muy buen entrenamiento, una muy buena base. Entonces yo creo que esta técnica que nos ha dejado el Sensei Jean-Pierre va a ser muy fructífero para todos los marcialistas que llegaron esta vez al seminario, ¿no? Ils disent qu'ils ont vu que tu avais donné des super entraînements, des bons cours, que tu as laissé des bons thèmes de travail et que vraiment ils te remercient pour ça. Et j'espère. J'ai fait de mon mieux et je voulais donner, parce que je reste pas longtemps, de donner le maximum, le plus possible d'informations, d'idées de travail, et ainsi de suite. Ça c'est déjà un point sur le karaté. Mais aussi je voudrais remercier particulièrement Enrique Sano, à côté du karaté aussi. Parce qu'on parle toujours du karaté, le karaté c'est dans le dojo. Mais le karaté à l'extérieur dans la vie, ça m'a fait plaisir de rencontrer un homme de grande qualité et qui s'est vraiment occupé de moi. Je peux pas dire, j'étais même très très surpris et puis un peu gêné des fois, tellement c'était merveilleux, quoi. C'était fantastique, quoi. Dice que al nivel del trabajo él intentó dar lo máximo de tema de trabajo, de demostrar y de compartir cosas con los profesores acá peruanos, porque como no se queda mucho tiempo, quería expresar y demostrar temas para que ellas puedan seguir trabajando. Pero también le quiere agradecer una vez más a, por ejemplo, como estamos hablando de los instructores peruanos, a todos los que vinieron, pero también el karate para él está adentro del dojo, pero también afuera. Y venir acá le permitió conocer al sensei Enrique Sano y le quiere agradecer una vez más por la manera de comportarse, cómo le trató y cómo lo cuidó, que para él era súper impresionante, importante, y le agradece muchísimo porque eso es los valores del budo, del karate, como tratar a la gente y con el máximo nivel de educación y de detalles. Entonces eso es importante y tuvo buena recepción de todos, y incluyendo los otros profesores también. Le karaté c'est un code de vie. Porque es un código de vida el karate do. Hay que pensar en eso también. El dojo, al exterior. En el dojo, en la escuela donde se practica, y afuera en la calle también. Et il a ce code de dojo. Y él tiene sus valores, entonces era muy bien de ver eso y está contento de haber visto eso y profesores de calidades aquí en Perú. Siempre es muy bueno, amigos de JM Sport TV, tener el agradecimiento de los senseis cuando llegan a nuestro país. En esta ocasión, bueno, el tiempo es muy corto, el tiempo se nos va volando. Pero seguimos en la siguiente entrevista con otros senseis. Ahora lo que vamos a proceder es en poder decir los auspiciadores que nos acompañaron en esta ocasión, ¿no? Radio Miraflores, medios digitales, JM Sport, revista Karate Do, el dojo de la locación de Sensei Martín Delgado, un buen amigo mío, que nos ha brindado la locación de su dojo para hacer posible esta entrevista, ¿no? Yo quisiera, Sensei Jean-Marc, que Sensei Jean-Pierre pueda dar también el agradecimiento a la casa, ¿no? A Radio Miraflores y a JM Sport TV. Alors il dit qu'il est très content de tout ce que tu as dit et d'avoir une super interview avec toi. Il est très content de ça, il voudrait te remercier. Il remercie les gens qui sont autour de ça, comme JM Sport TV, le dojo de Sensei Marty et tout ça. Donc il voudrait que tu peux aussi moi aussi de mon côté, ce que je voudrais dire, je suis jamais venu au Pérou, c'est la première fois. J'ai découvert les Péruviens, j'ai découvert même en peu de jours, un peu leur présence, leur gentillesse, leur bon cœur, leur spontanéité. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu. Les profs, même à l'extérieur, au restaurant, tout ça, la gentillesse des gens, j'étais très touché par ça, dans un premier point. Après ça, je vais dire pour la radio après. Okay. Dice que sí, que le gustó mucho lo de
pocos días en Perú, primera vez en Perú, pero se quedó muy impresionado de la educación de la gente, como son muy amables, que sea dentro del karate, afuera del karate, con la gente como ustedes, de la Radio Miraflor, de las cadenas, de todo, también de Sensei Marty por su amabilidad y le sorprendió, le gustó y va a volver. Qué bien, muy bien. À l'ultime, c'est les remercier, vous remercier votre radio, de m'interviewer, c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour moi aussi. Una vez más, merci muchas beaucoup. Gracias a Radio Miraflor, a JM Sport por la entrevista y la oportunidad de compartir su pasión con ustedes. Bueno amigos, esta ha sido una entrevista muy buena para el programa JM Sport TV y vamos a terminar saludando a la cámara en un Sí. Hey. Os. Os. Muchísimas gracias amigos de JM Sport TV. Hasta la próxima.